Las ostras de la bahía Chesapeake se están extinguiendo. Quisimos salir a ver si los arrecifes restaurados realmente funcionan. ¡Wow! Pudimos construir un robot submarino. Modificarlo, probarlo. ¡Oh! Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. There's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Side girls! S-C-I-T-I-R-L-S. I need you! S-C-I-T-I-R-L-S. Come on! You got log on, post, upload, pitch in. Yeah! Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause side girls are waiting. S-C-I-T-I-R-L-S. We need ¡Wow! ¡Mira ese pez! ¡Mírale los labios! ¡Olvida los labios! ¡Mira esa joya! ¿Qué? ¿Esta cosita? Es el anillo de campeón de fútbol de mi abuelo. ¿Quieres verlo? ¡Oh, sí! ¿Te mencioné que mi abuelo tenía unas manos muy pequeñas? ¿Necesitas ayuda? ¡No! ¡Mi vida se acabó! Mi abuelo va a matarme. Tenía tantos planes. Iba a conocer el Gran Cañón y haré una escultura de Lincoln en tocino. Sí, no queremos que el mundo se pierda de eso. Me meteré a buscarlo. ¡Wow! Aquachico, no creo que sea una buena idea. ¡Ay! Bueno, pero debo recuperar ese anillo. Ya sé, estuve jugando este juego divertido con las Side Girls. Mira, puedes construir un robot submarino. Quizá puedas inspirarte en el de ellas. Oh, me alegra que mis Side Girls tengan teléfonos móviles. ¡Side Girls! Estamos en aprietos y necesitamos ayuda. Busco el submarino. ¡Oh, aquí! Fíjense en las flechas. Son pistas para el juego que tenemos en el sitio web. Conocí a Taylor, Hunter y a Akina en el Centro de Restauración de Ostras y quisimos aprender sobre ellas. Me llamo Jade y tengo 13 años. Cuando sea grande quiero ser una ingeniera que cree una nueva energía renovable que no se acabe nunca. Estoy en 8º año. Séptimo. Séptimo. Yo tengo 5. Soy Hunter y tengo 12 años. Cuando sea grande quiero ser bióloga marina para aprender cómo viven los animales en diferentes entornos. ¿Cuál es su animal preferido? Los conejos son lindos, como comen así. Hola, soy Taylor y tengo 12 años. Mi mamá es ingeniera y mi papá trabaja con computadoras, así que cuando sea grande seré algo de eso. En una excursión que fuimos en barco tuvimos que dragar por ostras. Me llamo Akina, tengo 12 años y vivo cerca de la bahía Chesapeake. Me interesa mucho aprender cómo funcionan las cosas y quiero ayudar al medio ambiente para que el mundo pueda mejorar. Creo que son ostras bebé. Sí parecen. Es cierto. Las ostras son buenas para la bahía porque filtran el agua. Es bueno porque actualmente el agua de la bahía Chesapeake no está muy limpia. Nos enteramos de que las ostras han disminuido y eso afecta al agua de la bahía que está quedando sucia. El Centro de Restauración de Ostras es como una guardería para ostras bebé. Toman conchas viejas y crían ostras bebé dentro de ellas. Cuando las ostras bebé ya son grandes, las colocan en un arrecife restaurado de la bahía Chesapeake para que la población de ostras crezca. ¡Ah, Dios! A todas estas criaturas les gusta vivir alrededor de ellas, así que están muy saludables. Las ostras de la bahía Chesapeake se están extinguiendo, así que el Centro de Restauración de Ostras está trabajando para crear arrecifes restaurados. Bien, chicas, ¿cómo haremos para saber si estos
Arrecifes de ostras están funcionando. Podemos buscar cangrejos azules, cangrejos de barro y camarones en los arrecifes de ostras. Intentamos descubrir si las ostras en el arrecife restaurado hacen que la bahía sea más saludable. Cuando hay más biodiversidad, significa que a los animales les gusta estar ahí porque saben que es un lugar saludable. Entonces decidimos comparar la biodiversidad de los dos arrecifes. Hola, chicas. ¡Hola! Conocimos a Cecily en la Academia Naval. Ella es oceanógrafa. ¿De qué están hablando? Queremos saber qué hace que un arrecife sea saludable. El único problema es que los arrecifes están en el fondo del océano. Sí. En la vida real, los oceanógrafos utilizamos vehículos que son controlados remotamente para buscar muestras en el agua. Tengo unas amigas en la Academia Naval que saben cómo construirlo. Oh, es perfecto. ¡Qué bueno! Usaremos un robot submarino, pondremos bolsas con ostras viejas en el fondo de ambos arrecifes, luego las sacaremos y compararemos qué organismos vimos en cada arrecife. Tendremos que construir un robot sumergible para colocar las bolsas y luego traerlas para poder investigarlas. Se encontrarán con Angela y Jay, que las ayudarán con su robot. Ustedes serán las científicas esta vez. Me interesará ver la información que recolecten. Gracias. Por nada, buena suerte. Cuando entramos a la Academia Naval, nos encontramos con Jade y Angela. Hola. Bienvenidas a la Academia Naval. Soy Hola, Ángela. Ángela. Yo soy Jay. Enseño ingeniería oceánica aquí en la Academia Naval. Yo soy arquitecta naval aquí. Tenemos algunos robots sumergibles que queremos mostrarles y creo que podrían ayudarlas con su problema. Cuando vi los robots sumergibles, pensé que quizás serían un poco más grandes. Bienvenidas al tanque de lastre. Aquí los estudiantes prueban barcos pequeños para asegurarse de tener el peso adecuado. Este es un robot sumergible. Vemos que está compuesto por 3 motores. El control tiene 2 interruptores. Los 2 botones de arriba controlan hacia arriba y hacia abajo. Los otros lo hacen funcionar hacia adelante y hacia atrás. Dios mío, ¿qué Voy hago? por ti. Para. Akina, voy por ti. ¿Quién es esa? Yo. Sea quien sea, estoy enredada. Fue difícil porque tenías que aprender a controlarlo y cómo controlarlo. Fue divertido, pero bastante difícil. Hunter dominaba totalmente los robots sumergibles y maniobraba de maneras que yo no podía. Ya que experimentaron con los robots sumergibles y vieron su capacidad, nos gustaría saber qué quieren hacer con ellos. Queríamos comparar un arrecife nuevo de ostras con uno viejo. Y queríamos ver si los nuevos arrecifes realmente funcionan. Este robot sumergible estándar viene con el kit que cualquiera puede armar, pero nosotros tenemos algunos que hemos modificado. Pueden pensar y anotar qué sería mejor para su misión. De acuerdo. Es una buena idea. Este es nuestro laboratorio de proyectos donde diseñamos cosas. ¡Genial! Imaginen que tienen una caja de juguetes. Este es su kit de robot sumergible. ¡Genial! Esto es todo lo que su robot contiene. Todas las partes que se usaron están allí. Tenemos algunos robots que modificamos y estos que los alumnos usaron. Este está hecho con el mismo kit, pero mírenlo. wow. Es muy diferente. Y este es realmente diferente. Pueden construirlo de la forma que quieran. ¿Dijeron que querían usar una cámara? Sí. Lo genial de esto es que la imagen la vemos por allí, en esa pequeña pantalla de teléfono. ¡Qué Genial. bueno! Ya vieron ejemplos de robots sumergibles que modificamos y de las herramientas que pueden usar. Siéntense a charlar sobre lo que quieren hacer. ¿Qué forma debería tener el robot y qué clase de motor deberíamos usar? Necesitamos algo que soporte todo el peso que le pondremos con la cámara y las bolsas para Entonces Que sea más necesitaremos- potente, sí. Quizás necesitemos esos motores grandes. ¿Cómo llevaremos la bolsa? Podemos hacer una garra. Tenemos un motor aquí y otro aquí. Y cuando queramos liberarla, giramos los motores hacia este lado y Sí, quedará es una buena como- idea. Sí, es bueno. A Jane le encantó sentarse a planificar. Piensa como una verdadera ingeniera. ¿Por qué no lo dibujamos para que tengamos un plan a la hora de construirlo? Sí, de acuerdo. Muy bueno. Excelente. ¿Cómo les va? Bien. ¿Este es su diseño? Sí.
Es básicamente una mezcla de este robot y de esta otra estructura. Más las características de este. Sí, para nuestra garra usaremos 2 motores pequeños. Y se cerrarán en las bolsas para sostenerlas. Nuestro primer diseño tenía 2 garras que se cerraban para sostener las bolsas con ostra, pero Jay nos dijo... En ingeniería, mientras más complejo es el diseño, más cosas pueden salir mal. Así que le quitamos los 2 motores y los reemplazamos por un gancho. Creo que tienen muy buenas ideas. Es hora de comenzar a construir. ¡Sí, vamos! Será muy divertido ver que algo que construimos pueda llegar a ser una diferencia. Hola, me llamo Akina. Nací en Canadá. Este es mi perro Oggy, él es mi papá, ella es mi mamá, él es mi hermano menor. Hago gimnasia. Hola, me llamo Jade. Mi familia y yo amamos la jardinería orgánica. Me encanta jugar al tenis. Estos son mis periquitos. Hice una gráfica de la cantidad de popó que hay en las cortinas desde que compramos los periquitos. Una de mis cosas preferidas es la robótica. Estamos en el tanque de lastre y van a probar su modelo. Sí. Cuando pusimos nuestro robot sumergible en el agua, yo estaba muy entusiasmada. Aquí vamos y se quedó ahí. Quizá ahora que no tenemos la cámara tocando el fondo, no necesitamos la espuma. El pedazo de espuma azul no era perfecto para nuestro robot. No queríamos un barco, queríamos que nuestro robot se sumergiera. Podríamos intentar modificarlo y quitarle la espuma. Bien, ¿estamos listas? Sí. Oh, Sí. Se están acercando, ¿no? Sí. Necesitamos Ahora más. tienen un poco de flotabilidad positiva. La flotabilidad se relaciona con el desplazamiento del agua y es importante saberlo mientras construimos nuestro robot porque no queremos que flote en la superficie o que se hunda. Lo queremos en el medio, flotabilidad neutral, que le pongamos en un lugar y se quede allí porque está perfectamente equilibrado. ¿Y si cortamos estos en pedazos más pequeños? O quizá quitarle algunos para Sí. que no flote tanto. Bien. Miren sí. esto. ¡Ay! ¡Ahora se va al fondo! ¡Sí! Cuando empezamos a quitarle cosas, comenzamos a hundirnos hasta el fondo. Teníamos flotabilidad negativa. Creo que deberíamos quitarle uno de los pesos. Bueno. Tuvimos que cambiar el diseño de nuestro robot sumergible muchas veces. Modificarlo, probarlo, modificarlo, probarlo. Ya casi lo Ya logramos. Bajamos, bajamos. ¿Podemos subirlo? Ahora adelante. Hacia arriba. ¡Sí, funciona! ¡Sí! Deberíamos practicar con el Sí. monitor. Diseñar, construir y probar nuestro robot en la Academia Naval fue la mejor parte. Pudimos ver cómo funcionaba nuestro robot y enfrentamos muchos problemas experimentales. Fue muy divertido. Bien, intenta subirlo. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¡Wow! ¡Buen trabajo! Sí. Choquen las 5 todas. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Acuérdense de la corriente del agua. Debemos probarlo en Oh. la corriente. Cuando nuestro robot recogió las ostras en el tanque quieto, me dije, sí, nuestro robot puede hacerlo. Pero luego algo en mi cabeza me dijo, hay corriente en el agua. Y me dije, oh. Carter Rock, Centro de Guerra de Servicio Naval. Hola. Bienvenidos a la división Carter Rock del Centro de Guerra de Servicio Naval. Llevamos nuestro robot a Carter Rock para ver si funcionaría en la corriente, pero primero quisimos probarlo en aguas más profundas. Bien, Muy aquí bien, vamos. aquí vamos. Intenta llegar hasta el fondo. Baja. Aquí va. Estamos en el fondo. Está en el fondo. Miren, hay burbujas. No está subiendo demasiado. No está haciendo nada. Cuando logramos llegar al fondo, no pudimos hacer que regresara.
No creo que vaya a subir, honestamente. ¿Qué piensan que causó esto? Quizá el agua está presionándolo ya que está muy profundo. No tiene suficiente flotabilidad para volver a la superficie. ¿Por qué no nos cuentan por qué su vehículo se comporta diferente hoy? El robot está casi 3 metros bajo agua y la presión del agua es mucho mayor que 1,20 m. Pensamos que por eso nos regresa. ¿Qué más podrían hacer para reducir el peso y aumentar la flotabilidad? ¿Añadir más Estos flotadores? flotadores Podría están llenos de agua, por eso son pesados. Excelente observación, Akina. Aprieten este y aprieten aquel. Vean la diferencia. Son No están diferentes. diseñados para Sí. 3 metros de agua. Entonces, cuando están 3 metros bajo agua, se comprimen de tal manera que quedan más pequeños, desplazan menos agua y tienen menos flotabilidad. Sí, ¿y si usamos estos? Usamos flotadores más rígidos que no se aplastarían bajo 3 metros de agua, pero no teníamos suficiente fuerza en los motores, así que agregamos más para resolver el problema. Creo que deberíamos iniciar la corriente para ver cómo funciona. ¡Ay, qué ¡Wow! ruidoso! Cuando se activó la corriente fue muy ruidoso y luego parecía que la corriente iba muy fuerte, pero era solo medio nudo. Están logrando luchar contra la corriente, así es. ¡Se mueven! ¡Sí! Intentaré sumergirlo. ¿Ya llegó al fondo? Creo que está en el fondo. ¡Está en el fondo! ¡Sí! Intenta que regrese. Bien, intento hacerlo subir. Bien, estoy intentando que suba. ¡Vamos, ¡No me ayudes! Muy bien. Chicas, regresó a la superficie. Tuvimos que modificar mucho nuestro robot para que funcionara. Fue difícil, pero realmente valió la pena. ¿Están listos para usar su robot en la bahía? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Listo! Oh, déjalo bajar. ¡Está bajando! Lo veo. Ya viene, ya viene. Oh, y se va, y se va. Lo siento, Jake. Tocamos fondo. Dirás que yo toqué fondo. Necesitamos algo que le ayude a flotar. Solo tengo 3 frijoles saltarines que parece que se tomaron una larga siesta. Esos son frijoles comunes. Bien, eso explica todo. Oh, y algunos globos. Estoy trabajando en el récord mundial de inflar globos. Es más difícil de lo que piensas. Ah, Más aire. momento. Las Tigers tuvieron el mismo problema. Jake, mira esto. Quizá el agua está presionándolo ya que está muy profundo, como que no tiene suficiente flotabilidad para volver a la superficie. ¿Flotabilidad? Necesitamos flotabilidad. En realidad, necesito aire. Terminamos con las pruebas de nuestro robot sumergible y luego nos encontramos con Cecil y Ángela. Fueron a ayudarnos por si teníamos algún problema. El robot se ve genial. Veo que lo decoraron. Sí. ¿Listas para navegar? Sí. Bien, vamos. La bahía era muy grande. Luego de 5 minutos de navegar en la bahía, el agua se unía con el cielo. ¡Estoy volando! Fue muy emocionante. La bahía parecía inmensa y nuestro robot se veía muy pequeño. ¿Están listas para sumergirla? Sí. Ok, Se ve bien. ahora voy a sumergirlo. Bueno. Le daré más cable. Adiós, colores de neón. Bien, miremos el De monitor. acuerdo. Ok. Ahí está el fondo. allí está el fondo, bien. Sí, lo veo. Y eso Parece parecía una una ostra. pequeña ostra. ¿Qué opinan de este lugar, Es como chicas? si en el fondo no hubiese nada. En el arrecife degradado solo había arena y un par de conchas de ostra. Yo les recomiendo que a la bolsa le agreguen una boya. Decidimos agregarles boyas a las bolsas porque la bahía es gigantesca y no queremos buscar nuestras bolsas por toda la bahía. Veamos el monitor. ¿La soltaron? ¿Se soltó? Sí, está justo allí. Sí, lo logramos. Bien. Vayamos a Coloquemos colocarlas. las siguientes. Colocamos las 3 bolsas
bolsas y luego fuimos al arrecife restaurado. El sol está de este lado. Oh, sí, el sol está de ese lado. ¿Estamos en el arrecife restaurado? Sí, espero que sea diferente. Bajaremos a mirar. ¿La cámara está encendida? Sí. ¡Wow! El fondo está cubierto de ostras. Sí. Ajá. ¡Oh, es un cangrejo azul! Es enorme. ¡Oh, miren el pez! Miren, ¿vieron el ¿Vieron pez? el pez? Sí, lo vi. En el segundo arrecife vimos montañas de ostras y un cangrejo azul, que es depredador de las ostras. Eso significa que a los depredadores les gusta estar ahí. También vimos una lubina rayada. Esta es nuestra primera bolsa en el arrecife restaurado. Esperamos que sea mucho mejor. Aquí vamos. ¿Funciona? Bien. Ok, tercera bolsa. Terminamos de bajar las 3 bolsas en el arrecife restaurado y fue genial ver que nuestro robot pudo funcionar en una situación real. ¡Sí! Fue genial, lo hicimos muy bien. Wow. Estoy orgullosa de ti. ¡Buen trabajo! ¡Adiós, robot! Bien. Nos vemos en 2 semanas. 2 semanas. Sí, en 2. 2 semanas. Hola, me llamo Hunter. Mi casa está a unos pocos minutos de la bahía Chesapeake. Él es Ángel, ella es mi perra Lady. ¡Toma! Estoy en la primera liga de armado de robots. ¡Adiós! Hola, soy Taylor y esta es mi casa. Les mostraré mi habitación. Me gustan los deportes. Estos son mis trofeos. Este es un robot que construí. Toco la trompeta en la banda escolar. ¡Estoy empapada! Estuve muy entusiasmada esperando las 2 semanas y cuando subimos al barco y salimos fue más emocionante aún porque era el momento de ver qué había ocurrido realmente. Allí está la amarilla. Allí la ¡Sí, está la amarilla! ¡Está ahí! ¡Oh, ¡Está ahí ahí! ¡Ah! Sí, eres bueno. Subimos las bolsas, las pusimos en baldes con agua de la bahía para examinar al otro día las formas de vida que había. ¡Wow! Sí. Fue divertido subirlas con el gancho. Fue muy divertida toda la experiencia. ¡Wow! Sí. La tengo. Muy bien. Sí. Arrecife restaurado y degradado. Comenzamos a mirar las conchas del arrecife degradado y teníamos 2 listas, una para el arrecife degradado y una para el restaurado. Y anotábamos qué organismos encontrábamos y qué cantidad. Fue una sorpresa ver algunos cangrejos de barro en el arrecife degradado. Yo esperaba que no hubiera nada. Ansío ver qué encontraremos en el arrecife restaurado. Sí. Creo que encontré un camarón, chicas. ¿En serio? ¿En serio? Otro gusano marino. Bien. Abrimos la bolsa del arrecife saludable y olía muy feo. Luego encontramos 4 peces muertos dentro. No fue muy bueno para los peces, pero fue bueno saber que había criaturas viviendo ahí. Esos son nuestros descubrimientos del arrecife de ostras restaurado. Pongámoslos en una gráfica para que podamos sacar mejores conclusiones. Dedos con peces muertos. Sí. Ugh. Luego de recolectar toda la información, decidimos ponerla en un gráfico de barras para apreciarla mejor. Y Taylor fue la persona indicada para hacerlo, porque es muy precisa y es muy buena con el software. Se puede ver que el arrecife restaurado luce mucho más saludable que el arrecife Sí. degradado. Muestra que el arrecife restaurado tiene mucha más biodiversidad y muchos más animales diferentes que el arrecife degradado. En el arrecife restaurado vimos un cangrejo azul. Y a estos les gusta comer ostras, así que es bueno porque vimos un depredador de la ostra allí. Sí. Es como un buffet para los depredadores del lugar. Sí, uno no quiere ir a un restaurante que no tiene comida. Mostrémosle a Cecily para ver qué opina. ¡Hola! ¿Cómo están hoy? Bien. Bueno, sé que tuvieron tiempo de analizar la información.
¿Hay alguna diferencia entre lo que pensamos que es un lugar poco saludable y el arrecife restaurado? Sí, realmente hay una gran Sí, diferencia. una gran Muy grande. ¿Qué pueden decir del arrecife restaurado? Que Sí. es mucho más saludable que el arrecife degradado. Entonces dicen que la abundancia de la diversidad de especies es mayor. Sí. ¿Se dan cuenta de que lo que hicieron estas pasadas semanas fue increíble? El hecho de que construyeron algo para recolectar información. Estoy impresionada. Ya se lo conté a muchas personas. La pregunta más importante para mí es, ¿se divirtieron? ¡Sí! Fue maravilloso trabajar con ustedes, chicas. Son muy talentosas. Cuídense. Bueno, adiós. Mi parte preferida de todo fue construir el robot sumergible. Fue muy divertido escuchar las ideas de todas y compilarlas en un robot gigante. Deben recordarlo todas. ¿Sí? Sí. Recuérdenlo. Creo que tenemos un muy buen experimento. Todas trabajamos muy bien. Números telefónicos. Nos divertimos mucho juntas y la pasamos muy bien en el barco. Y toda esta experiencia fue increíble. Tener que despedirnos fue muy difícil. Espero mantenerme en contacto. ¡Oh, abrazo grupal! ¿Seguiste las pistas? Dirígete a nuestro sitio web juegos en pbskidsgo.org. El águila entró al agua. Entonces comienza a bajar que tenemos un anillo que pescar. Aquí viene. Despacio. No romperás ningún récord con esos globos, pero sirven para contrarrestar el peso del robot sumergible. ¡Lo tengo! Gracias, Sis. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Nunca hiciste una estatua de Lincoln de tocino? ¡Exacto! Hubiese sido una gran pérdida para la humanidad. Hagámoslo. Yo diría que lo peguemos con cinta. ¡Dios mío! ¿Deberíamos preocuparnos? ¡Ay, es hermoso! Más en Cygirls. El hielo y la nieve lo hacen un poco peligroso. Creo que existe un modo de mejorar el calzado antideslizante. Habla de bionímesis, así que se copia de la vida. Puede ayudar con la tracción. Una fiesta de debut de prototipos. ¡Disfruten mi genialidad! San Diego es conocida por sus palmeras, pero ni siquiera son de aquí. ¡Atrapamos insectos! Nuestro interrogante es qué clase de impacto tiene la palmera canaria en nuestro ecosistema. Si sucede, será genial. Cygirls ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de las Cygirls es increíble. Puedes armar tu perfil, jugar, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos y... divertirte. ¡Vamos! ¡Sé una Cygirl! Entra a pbskidsgo.org. Nos vemos allí. ¡Adiós!